Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta antes de empezar? Si no, ya empiezo porque es largo. ¿No? Si nadie tiene una consulta, comienzo la clase ya directamente. Recuerden que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo ver el chat. Así que si alguno tiene alguna pregunta, ¿sí? Puede abrir el micrófono y decirme. Bueno, voy a compartir pantalla. Hoy lo que tenemos que hacer es comenzar a ver, voy a ponerlo esto más arriba, comenzar a ver la unidad número 3, que es vectores. Pero antes de vectores, voy a poner vectores, vamos a ver el apunte de vectores, ¿sí? Producto escalar, ¿sí? Acá tienen un videito de propiedades de la norma y proyección de un vector sobre otro, que después vamos a ver en qué consiste. Esto es lo que vamos a ver nosotros hoy. Con respecto, antes de entrar a vectores, ¿sí? Vamos a ver ubicación de puntos, ¿sí? Ustedes generalmente en el secundario, ¿sí? O en análisis, han ubicado puntos, pero en R2, en el plano. Por ejemplo, acá tienen, este es el plano. Por ejemplo, si yo quiero marcar el punto 4,1, el punto 4,1 va a estar acá. Este va a ser el punto P, ¿sí? Este va a ser el punto P. El punto Q, por ejemplo, 2 menos 4, va a estar ubicado 2 menos 4. Va a estar ubicado acá. 2 de X menos 4 de Y. Siempre que esté en el plano, tengo dos coordenadas, la X y la Y. La primera en el par ordenado es la X y la segunda es la Y, ¿sí? Este son los 4 cuadrantes, ¿sí? Y acá tengo el primer cuadrante, la X y la Y positivas, en el segundo cuadrante la X negativa y la Y positiva, en el tercer cuadrante las dos negativas, y en el cuarto cuadrante la X... Leonel, fíjate que tenés el audio abierto. Gracias. A ver. Leonel. Apagamos el micrófono, así. No interfiere en lo que estoy diciendo. ¿Ahí lo apagó? No. Leonel. Leonel, ¿escuchás? Allá. El Leonel. Sí, no escucha Leonel. 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 Hola. Ahí está. Bien. ¿Está? Puntos 4, 1 y punto 2 menos 4. ¿Sí? Estos son puntos. ¿Sí? Si quiero dibujar puntos en R3, bueno, pero esto lo tengo que borrar. Pero antes de borrar esto, tengo el vector B, ¿sí? Vector B 4, 1. ¿Qué diferencia hay entre un punto que se indica así, sin el igual, ¿sí? Este es el punto P, y el vector 4, 1. El vector 4, 1, ¿sí? Un vector es un segmento orientado que tiene un origen y un extremo. Si yo doy las componentes del vector, este 4 y este 1, serían las componentes de un vector de R2, del plano, ¿sí? Esas coordenadas, ¿sí? Esas componentes son las coordenadas del extremo, ¿sí? Y el origen es el 0, 0. O sea, si yo doy las componentes de un vector, ¿sí? El vector es un segmento orientado. Si yo acá pongo vector, ¿sí? Quiero dibujar el vector. Este sería el vector V que tiene por componentes, ¿sí? 4, 1, pero ahí se me empieza a tildar. No.
Se me empieza a tildar todo. A ver, ahí está. Ahí está. Bien, quiero mover. Ahí. Este sería el vector 4, 1. Un vector, dije, es un segmento orientado. Un segmento que tiene un origen, un extremo, tiene una medida, una longitud que se llama norma o módulo del vector, ¿sí? Tiene dirección y tiene sentido. La dirección está indicada por la recta, ¿sí? La recta que contiene este vector, si yo dibujo recta acá, pongo recta, dibujo esta recta, pero no me deja, ¿está? Esta sería la dirección, ¿sí? Este vector está en esta dirección, ¿sí? Y esa dirección tiene dos sentidos, ¿sí? Para la derecha o para la izquierda, ¿sí? Sentidos en una recta hay dos, ¿sí? Si es una recta vertical, si la dirección del vector es vertical, el sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia entre dirección y sentido? El sentido sí está indicado por la flechita, ¿sí? La dirección está indicada por la recta, ¿sí? Acá tengo el vector, pero voy a borrar esto. Acá no me deja, se me tilda. Bueno, a ver si puedo. No. Ahí se me tilda. Bueno, acá puedo dibujar el vector. A ver si puedo ahora. No, no puedo, no me deja. Bueno, se me tilda no, a ver, así. No puedo marcar vector. A ver. No, me marca recta. Quiero marcar vector. No me deja. A ver, ahí. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí. Este, por ejemplo, que marqué ahí, ¿sí? Sería el vector 2 menos 4, ¿sí? El vector 2 menos 4. Que 2 menos 4 serían las componentes de ese vector, ¿sí? Y el Q, ¿sí? Tiene por coordenadas 2 menos 4. Uno es un punto y otro es un vector, ¿sí? Cuando doy las componentes, el origen del vector es el 0, 0, ¿sí? Si este vector, ¿sí? Tiene esta dirección y este tiene esta. Si yo dibujo el vector, por ejemplo, 4, 2, 4, 2, estaría dibujado acá. A ver, otra vez no me deja. No, mira, esto es muy complicado. A ver, 4. No me deja dibujar un vector. No. Pero, qué bárbaro. A ver, ahora. Ahí. 4. No, 4 no. 8, 2 quiero. El 8, 2 sería este vector. 8, 2 es el extremo y el origen es el 0, 0. Estos dos vectores, ¿sí? El 8, 2 y el 4, 1, ¿sí? Son vectores paralelos. ¿Por qué son vectores paralelos? Porque tienen la misma dirección, ¿sí? El 8, 4 y el 4, 1 son dos vectores paralelos porque tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido en este caso, ¿sí? Si yo dibujara el vector, voy a mover un poquito acá, el vector menos 4 menos 1, ¿sí? Menos 4 menos 1, a ver, no, pero qué bárbaro, a ver, ahí me dejó. Ahí. Menos 4 menos 1 sería este vector, ¿sí? Ese vector también es paralelo a estos dos, menos 4 menos 1, ¿sí? Pero tiene sentido contrario a estos dos. Pero cuando dos vectores son paralelos, cuando están en la misma recta, ¿sí?
cuando están contenidos en la misma recta. Puede que uno tenga igual sentido o distinto sentido, ¿sí? ¿Cómo se obtienen vectores paralelos? ¿Sí? Los vectores paralelos se obtienen multiplicando las componentes de un vector por un escalar k, ¿sí? Ese escalar k puede ser cualquier número distinto de 0, ¿sí? El escalar distinto de 0. Por ejemplo, yo tenía el 4,1 y el 8,2. Lo que hice fue multiplicar a las componentes por el número 2. Entonces me queda 4 por 2, 8 y 1 por 2, 2. Y acá, ¿qué hice en este caso? Multipliqué a las componentes por el número menos 1, por el escalar menos 1. Y me queda menos 4 menos 1. Así se obtienen vectores paralelos, multiplicando a un vector por un escalar distinto de 0, por un número distinto de 0. ¿Cómo hago para darme cuenta si dos vectores son paralelos? En vez de estar pensando a ver si lo multipliqué por un número o no, si las componentes son proporcionales. Es decir, si yo quiero saber si el 8,2 es paralelo al 4,1, lo que hago es dividir el 8 con el 4 y el 2 con el 1. ¿Sí? Si yo divido el 8 con el 4 y el 2 con el 1, la división me da 2. Si la división da siempre el mismo número, es porque esos vectores son paralelos. ¿Cómo escribo un vector genérico paralelo a 4,1? Le pongo 4K y K, donde K es distinto de 0. ¿Sí? Así escribo un vector genérico cualquiera paralelo al 4,1. ¿Cómo escribo un vector paralelo genérico al vector U 2 menos 4? 2K menos 4K, donde K es cualquier número, cualquier escalar distinto de 0. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí el concepto de paralelismo? ¿Sí? El concepto de vector y de punto. ¿Está? Si estoy, esto lo voy a poner archivo nuevo, no guardar, y voy a ir a la vista 3D. Está complicadito. Cuando estoy en el espacio, ¿sí? En 3D, acá GeoGebra toma, el rojo es la X, ¿sí? El verde la Y y la Z. Este que está acá es el plano, marcado en gris, el plano XZ sería. Todavía ustedes planos no saben. Por ahora tienen 3 ejes, ¿sí? Esto sería como la X y la Y, esto sería como, ubíquense en una habitación, ¿no? Este sería el piso de la habitación, ¿sí? El rojo con el verde, formaría una pared, ¿sí? Porque este sería el rincón de la pared. Y el azul con el rojo sería la otra pared, ¿sí? Este es el espacio ya, ¿sí? Si yo tengo que marcar un punto, ¿sí? En el espacio acá, ¿sí? Que voy a ponerlo acá, voy a entrar el punto P, que tiene por coordenadas 2, 3, 4. ¿No? Comando desconocido, porque no quiero P. No me dice P. Ahí está. Ahí está. Ahí me marcó el punto. ¿Sí? Voy a borrar esta vista. Voy a hacer así. Ahí está. Me marcó el punto 2, 3, 4. Voy a hacerlo más chiquito para que se vea el 3. A ver. 2, 3, 4. Este puntito es el 2, 3, 4. O sea, 2 de X, 3 de Y y 4 de Z. O sea, está como en el aire esto, ¿sí? ¿Cómo hago para marcarlo bien? Porque acá lo estoy haciendo yo con GeoGebra, ¿sí? ¿Cómo hago para marcarlo bien? Yo creo que marqué otro acá. Si yo tengo esto, este archivito, acá, voy a ponerlo un poquito más abajo. A ver, así. Bueno,
este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Solamente se marca los semiejes, la parte positiva. La parte negativa de Z sería para acá abajo. La parte negativa de Y sería para la izquierda. Y la parte negativa de X sería para atrás. ¿Sí? Lo que pasa que este angulito, aunque acá, porque acá estoy planificando el espacio, digamos. Este angulito en la realidad es un ángulo recto. ¿Sí? Igual que este, igual que este. O sea, los tres ejes estos son perpendiculares entre sí, aunque no lo parezca, porque este ángulo no es de 90 si yo lo mido, ¿sí? Pero en la realidad es de 90, es como si fuese una pared y el piso, ¿tá? Entonces yo tengo que marcar el punto 3, 5, 3, hago 3 de X. Luego, a partir de 3 de X, marco 4 de las de Y. ¿Sí? O acá hago 3 y 4 y hago este paralelogramo que está acá. ¿Sí? O sea, acá, en este lugar, yo tendría el punto, 3, 5 digo. 3 de X, 5 de Y. Y 0 de Z sería en este lugar. ¿Sí? 3 de X, 5 de Y y 0 de Z. A partir de este lugar, tengo que marcar 3 unidades de las de Z. Como es positivo, voy hacia arriba. Y acá tengo el punto 3, 5, 3. Si yo tengo que marcar un vector, el vector 3, el vector B, que tiene por componentes 3, 5, 3, marco el punto 3, 5, 3 y el origen del vector es el 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, el vector será... Profe, ¿sí? para graficar... Ah, perdón. Sí, decime. Para graficar siempre un punto así en el espacio, siempre empezamos en ese orden, X, Y, Z. En realidad uno puede empezar por el que quieras. Sí, pero es para ordenarnos. Sí, es más fácil empezar por la X porque es el eje que está torcido. Ok. Por eso es más fácil, pero suponete que yo empiece por la Y, ¿no? 5, sí. Entonces digo 5 de Y, sí, 3 de X, 3 bajo. De X, pero voy torcida. 3 de X y 3 de Z. Si yo empiezo desde Z, 3 de Z, después hago 5 de Y y después hago 3 de X, llego siempre al mismo puntito. Claro, pero por ahí ¿sí? Nosotros nos mareamos más. Más vale. Por eso siempre conviene empezar desde la primera componente, que es la X. Que nosotros ya la conocemos. Claro. Okay. Entonces empiezan 3 de X. Después, si tengo 5 de Y, voy en forma horizontal. Si es positivo, hacia la derecha. Si es negativo, hacia la izquierda. Pero en horizontal. La Y siempre es horizontal. Y una vez que termino el horizontal, o sea, esta línea no es necesario hacerla. Yo hago 3 de X, 5 de Y y 3 de Z. Y ahí termina el puntito. ¿Sí? Y si tengo que marcar el vector, es su origen en 0, 0, 0 y su extremo en el punto 3, 5, 3. ¿Sí? Este sería el vector. ¿Estamos? Gracias, profesor. De nada. Bien, así se dibuja en 3D. ¿Estamos? Bien, otra cosa que quería aclarar. Voy a sacar esto. Otra cosa que quería aclarar. Vamos a suponer, ¿sí?, que yo tengo, que me dicen, escribir las componentes de un vector, ¿sí?, que tenga su origen en 3,2, voy a marcar un puntito, su origen en 3,2, ¿sí?, y su extremo en 8,4. O sea, el vector es este. ¿Está? Entonces a mí me dice, escribir las componentes de ese vector. ¿Sí? Voy a ver si puedo escribir acá un texto. Voy a poner texto. Y voy a poner... no me desaparece nada. ¡Ay, Dios! Es como que se tilda. Miren cómo me hace la página. Dije, el punto A, vamos a suponer, A es 3,
2. Qué complicado que es todo acá. Punto A. Así. A es 3, 2. Nada. ¿Y esto qué lo hago? Y este es B, sí. ¿Eso lo está inventando usted ahora o hay alguna? Sí, no, lo estoy inventando. Ah, bueno. Lo estoy inventando. ¿Está? 8, 4. Ay, pero ¿cómo hago para sacar esto? Quiero sacar. A ver, ahí está. A ver ahora. Ahí está. Que se me vaya a otro lado. Ahí. Tengo el punto A, 3, 2 y el punto B, 8, 4. ¿Está? Y yo quiero las componentes del vector AB. Yo hoy dije que si yo tengo las componentes de un vector, ¿sí? Esas componentes serían con su origen en el 0, 0. ¿Sí? Es decir, que yo tendría que escribir un vector, ¿sí?, que sea igual que este, o sea, que tenga la misma dirección, el mismo sentido, la misma medida que ese, pero que su origen esté acá. O sea, es como que yo lo tuviese que trasladar, mover acá. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago para encontrar las componentes del vector AB? Siempre hago extremo menos origen. O sea, el extremo, porque es el vector AB, también podría haber tenido el vector BA. El vector AB y el vector BA. Voy a escribir las componentes de AB. El vector AB, ¿qué componentes va a tener? Hago 8 menos 3, me da 5. Y 4, que es la segunda componente, menos 2, me da 2. O sea que las componentes del vector AB serían 5, 2. Si yo lo dibujo al vector 5, 2, el vector 5, 2 tiene su origen en 0, 0 y termina en el 5, 2. Si ustedes miran, ¿sí?, ese vector se llama equipolente con el AB. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección. Si ustedes miran, son paralelos, ¿sí? Tiene el mismo sentido que el vector AB de allá arriba. Y, además, tiene la misma medida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para escribir las componentes de un vector si me dan el origen y el extremo? Haciendo la cuentita extremo menos origen. O sea, la X del extremo menos la X del extremo, la Y del extremo menos la Y del origen. ¿Sí? Hago extremo menos origen. ¿Qué pasa si yo hubiese querido el vector BA, el que empieza en B y termina en A? ¿Sí? El vector BA. El vector BA va a tener origen en B y extremo en A. Cuando haga la cuenta, va a ser 3 menos 8, que me da menos 5, 2 menos 4, que me da menos 2. Por lo tanto, el vector va a ser menos 5. Esperen que voy a tener que mover. Acá. Va a ser el menos 5 menos 2. Acá. Este va a ser el vector BA. ¿Qué particularidad tiene el AB y el BA? Son paralelos porque tienen la misma dirección. No se confundan, dirección, tienen sentidos opuestos. Se llaman vectores opuestos porque tienen la misma dirección, la misma medida, la misma norma, el mismo módulo, pero tienen sentidos contrarios. Es decir, si en un ejercicio ustedes tienen que el vector AB es 5, 2, y ustedes a lo largo del ejercicio necesitan el vector BA, no AB. El BA, ustedes saben que el BA es el opuesto a la AB. Entonces, si ustedes ya tienen que las coordenadas de AB son 5, 2, las coordenadas de BA van a ser menos 5, menos 2. O sea, le cambio el signo a las dos componentes. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos a el apunte de vectores. En el apunte de vectores, ustedes
tienen, voy a agrandar un poquito, bueno, cómo ubicar un punto en el plano, cómo ubicar un punto en el espacio, ¿sí? Lo que ya dije, las componentes del vector que tienen su origen en el 0, 0. Acá dice, dados dos puntos del plano, dice P y Q, les di, del plano no, en realidad es del espacio esto, no es del plano, ¿sí? Del espacio, porque tiene tres componentes, podemos trazar un vector con origen en P y extremo en Q. Las componentes de ese vector serán PQ, ¿sí? Las componentes del vector PQ van a ser X2, que es el extremo, menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. Después acá tienen cómo ingresar un vector con máxima, ¿sí? Pero mucho por ahora, después vamos a ver cómo hacer algunas cosas con máxima, pero ingresar un vector es como que no tiene mucho sentido. Únicamente para hacer la norma, pero a veces es más complicado estar bien, porque tengo que ingresar el paquete de norma. Es más complicado hacer la norma con máxima que hacerla en papel. Más fácil hacerla en papel que hacerla con máxima. Por eso, máxima lo vamos a usar cuando el cálculo es mucho más fácil, ¿sí? Pero acá, cada vez que ustedes necesiten, tienen ahí un archivito de la norma, ¿sí? Tienen que primero ingresar cómo se calcula la norma. Entonces, ¿para qué vamos a estar? Si tengo que ingresar cómo se calcula la norma, directamente la calculo y listo. Por eso es más complicado. Producto de un vector por un escalar, que es lo que dije, ¿sí? Alfa X, alfa Y, alfa Z, acá hay un ejemplo. Vectores paralelos, ¿sí? Vectores paralelos, existe un alfa, ¿sí? Distinto de 0, como dije hoy, y ese vector B es igual a alfa por W. Entonces puedo decir que son paralelos. Por ejemplo, acá, estos vectores son paralelos. ¿Por qué son paralelos? No es necesario poner esto que es menos 2b. Directamente, a mí me pregunta, ¿son paralelos o no? Lo que hago es mirar si las componentes son proporcionales o no. Es decir, hago la cuentita. Menos 2 dividido 1 me da menos 2. 4 dividido menos 2 me da menos 2. Menos 8 dividido 4 me da menos 2. O sea, si todos me dan el mismo, exactamente el mismo numerito, decimos que las componentes son proporcionales y entonces los vectores son paralelos, ¿sí? El 1, 2 y el 2, 4. Si hago la división entre el 2 y el 1 y entre el 4 y el 2, también me da 2. En las dos divisiones. Por lo tanto, esos vectores son paralelos, ¿sí? Acá, si multiplico por menos 1, se busca el vector opuesto, que es lo que ya dije, ¿sí? Hallar si existe el valor de X para que estos vectores sean paralelos. Entonces, lo que hago es la definición de paralelismo. Alfa por menos 1, 2, 4 tiene que ser igual a 5X y menos 20. O sea, menos alfa tiene que ser igual a 5, 2 tiene que ser igual a X y 4 tiene que ser, 4 alfa digo, 2 alfa tiene que ser igual a X y 4 alfa tiene que ser igual a menos 20, ¿sí? Que es lo que puse acá, ¿sí? O sea, escribo la definición de paralelismo, un escalar alfa por el vector me tiene que dar el otro vector, ¿sí? Luego hago alfa por el vector que me queda menos alfa, 2 alfa y 4 alfa, y después hay una igualdad entre ternas de valores. Entonces la primera componente tiene que ser igual a la primera, la segunda igual a la segunda, la tercera igual a la tercera. O sea que me queda esto para resolver, ¿sí? Ven que en este caso, ¿sí? Yo tengo que menos alfa es igual a 5. Si menos alfa es igual a 5, yo ya sé que alfa vale menos 5. Pregunto, en esta última, 4 por alfa, si alfa vale menos 5, 4 por menos 5 me da menos 20. Vamos, bárbaro. Alfa tiene que valer menos 5. Si acá alfa tiene que valer una cosa y acá otra, y entonces no existe ningún número real que haga que esos dos vectores sean paralelos. O sea, alfa a lo largo de todas las ecuaciones tiene que dar lo mismo. Menos alfa igual a 5, alfa vale menos 5. Si 4 por alfa es igual a menos 20, acá alfa también vale menos 5. Por lo tanto, si alfa tiene que valer menos 5, 2 por menos 5, la X tiene que valer menos 10. Luego el vector es 5 menos 10 menos 20, el que es paralelo al menos 1, 2, 4.
Si uno hiciera la división de componente a componente, 5 dividido menos 1 da menos 5, menos 10 dividido 2 da menos 5, menos 20 dividido 4 da menos 5. ¿Está? ¿Cómo se define norma de un vector? Norma es la longitud o medida del vector, ¿sí? ¿Y cómo se calcula? Haciendo la raíz cuadrada positiva, porque la longitud siempre es positiva, de la suma de los cuadrados de las componentes. Si estoy en el espacio va a ser la suma de los cuadrados de las 3 componentes, y si estoy en el plano de 2 componentes, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que buscar la norma de este vector, menos 2, 1, 6, hago la norma, que se indica entre 2 barras, es igual a la raíz cuadrada del menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Y me da 4 más 1 más 36, y queda raíz de 41. Lo que sí les puedo decir es, por ahí hay raíces que se pueden achicar por ahí en el resultado. Supónganse, en vez de 40 les dio, de 41 le dio raíz de 40, y en la respuesta no está raíz de 40, ¿sí? Está 2 raíz de 10, ¿sí? Porque está simplificado, ¿sí? Eso sí lo pueden hacer con máxima. Máxima simplifica esas raíces. Por ejemplo, si yo quiero, que yo les dije, raíz de 40 es 2 raíz de 10. Entonces yo lo quiero hacer con máxima, pongo acá squared, porque la raíz es squared, 40, ¿sí? Pongo enter y me dio 2 raíz de 10 en vez de raíz de 40, ¿sí? O sea, máxima achica esas raíces. Raíz de 41, si pongo raíz squared 41, ¿sí? Esa no se puede achicar, me va a dar raíz de 41. Pero hay raíces que sí se pueden achicar, y eso sí lo pueden hacer. Más fácil escribir eso con máxima, ¿sí?, que hacerlo, porque ¿cómo hago raíz de 40? Tengo que escribir 40, en vez de 40 poner 4 por 10, porque 4 es raíz cuadrada exacta. 4 por 10 es 40. Aplico distributiva, raíz cuadrada de 4, raíz cuadrada de 10, la raíz cuadrada de 4 es 2, por eso me queda 2 raíz cuadrada de 10, ¿sí? Pero es más complicado estar haciendo todo ese paso que hacerlo con máxima, ¿sí? Entonces hay cosas, ¿sí?, que si lo hago con máxima me quedan más fáciles, ¿sí? ¿Estamos? Acá tienen el vector 1/2 menos 1 sobre raíz de 2, que dice que es unitario, ¿sí? Cuando la norma del vector es 1, se dice que es un versor, ¿sí? Un versor, ver no vec, versor es un vector unitario. Hay unos versores que son fundamentales, que ya los vamos a ver, ¿sí? Pero los versores son los vectores que tienen norma 1. Por ejemplo, este es un versor, porque es un vector unitario, tiene norma 1. Si yo resuelvo, hago raíz cuadrada del 1/2 al cuadrado, más 1/2 al cuadrado, más 1 sobre raíz de 2 al cuadrado, ¿sí?, me da esta suma 1, raíz de 1, 1. Ese es un versor, ¿sí? Y están los versores fundamentales, que son el I, el J y el K. ¿Quién es el I? El I es un vector que tiene norma 1, ¿sí?, y que está sobre el semieje positivo de las X, ¿sí? Entonces, como tiene norma 1, la X vale 1, la componente X 1, la componente Y 0 y la componente Z 0. El versor J, ¿sí?, está sobre el eje Y. Entonces tiene componente X0, componente Y igual a 1 y componente Z igual a 0. Y el versor K, que tiene componente X igual 0, componente Y igual 0 y componente Z igual 1. ¿Sí? El I, el J y el K son los versores fundamentales. Si estoy en el plano donde tengo la X y la Y, los versores van a ser I y J nada más, donde la I va a tener componentes 1, 0 y la J va a tener 0, 1. ¿Sí?
a ver si estoy en el GeoGebra, voy a marcar el versor acá, este es el versor J y este es el versor I. ¿Sí? El versor I tienen por componentes 1, 0 y el versor J 0, 1. ¿Sí? Bueno, acá hay un ejemplo, estos ejemplos después los van viendo ustedes, ¿sí? De algunas tienen propiedades acá. Esta propiedad es fundamental para hacer ejercicios. La norma del producto de un vector por un escalar es igual al módulo que va, fíjense que tienen una sola barrita. Cuando hablo de números, la barrita indica que el número lo tengo que contar positivo, ¿sí? Por la norma del vector. Esto es módulo, o valor absoluto del número, que es siempre positivo, y va con una sola barrita. Cuando hablo de número, va una sola barrita, y cuando hablo de vector, que es la longitud del vector, con 2 barras indicando que es la norma. Después, bueno, acá hay algunos ejemplos y demás. Vamos a operaciones. Ya vimos una operación con vectores que es un vector por un escalar, que dan vectores paralelos. Pero yo puedo sumar vectores, ¿sí? Sumar o restar vectores, además de multiplicar por un escalar. Sumar y restar vectores. ¿Cómo sumo y resto vectores analíticamente? Componente a componente. Si yo tengo que sumar estos dos vectores, sumo las X, sumo las Y y sumo las Z. Lo mismo si tengo que restar, ¿sí? Resto, resto y resto. Si lo tengo que hacer gráficamente, ¿sí? Este es el vector B, este es el vector W, se usa la regla del paralelogramo. Se arma un paralelogramo, ¿sí? Y la suma va a ser la diagonal de ese paralelogramo. Ese va a ser el vector suma. Pero si yo tengo el 4, 1 y el 2, 3, ¿sí? Hago 4 más 2 me da 6 y 1 más 3 me da 4. O sea que es el vector 6, 4. Y el vector resta, ¿sí? Es el 2 menos 2. ¿Sí? El 2 menos 2, que sería en realidad este vector que acá, pero escrito, ¿sí? Perdón, este vector acá, porque B es la resta entre B menos W. Entonces, cuando es B menos W, se toma desde el origen del segundo, acá hasta acá, ¿sí? O sea, este vectorcito sería el vector resta, que en realidad está escrito acá, porque es 2 menos 2, ¿sí? Porque acá es como que no está con el origen en 0, 0. Pero ese es el vector resta. Y me queda 2 menos 2. ¿Sí? Regla del paralelogramo, y dice, bien, hay otra forma de escribir un vector. Uno sería en función de sus componentes, el ABC, pero también se puede escribir en función de los versores fundamentales. ¿Sí? Si yo tengo ABC, yo lo puedo escribir de esta manera. A, 0, 0, más B, más 0, B0, más 0, 0, C. Puedo sumar estos tres vectores, ¿sí? Porque esta suma me da el ABC. O sea, A más 0 me da A, 0 más B más 0 me da B, y 0 más 0 más C me da C. ¿Sí? Esto que está acá, ¿sí? Si A es un escalar cualquiera, lo puedo poner fuera, ¿sí? Y es lo mismo que poner A por 1, 0, 0. Si yo multiplico A por 1, 0, 0, queda A por 1, A por 0, 0, A por 0, 0. Lo mismo hago con B. Donde está B pongo el 1. Y lo mismo hago con C, 0, 0, 1. Estos que están acá son las componentes del versor IJK. Es decir, que el vector que tiene por componentes ABC yo lo puedo escribir sin paréntesis, sin comas, como suma, ¿sí?, de vectorcitos que son los vectores fundamentales. O sea, otra forma de escribir, nada más. O sea, si yo tengo el 2, 5, menos 3, se puede escribir como 2i más 5j menos 3k.
o menos 3K más 2I más 5J, o 5J más 2I menos 3K. Esto puede cambiar el orden porque es una suma algebraica, ¿sí? Lo que no puede cambiar el orden es la terna ordenada de valores, porque primero es la X, segundo la Y, tercero la Z. Pero cuando lo escribo de esta manera, como es una suma algebraica, ¿sí? Lo que sí tengo que tener en cuenta es que el 2 tiene que ir acompañado con la I, de la I, el 5 de la J y el menos 3 de la K, ¿sí? Entonces, esta suma algebraica la puedo poner en el orden que sea. Ojo, tengan en cuenta que si está escrito de esta manera, la primera componente no es la primera que aparece, sino la primera componente es el coeficiente de la I. La segunda componente es el coeficiente de la J, la tercera el coeficiente de la K. ¿Ah? Después hay algunas propiedades que se pueden cumplir, la asociativa para la suma, la conmutativa, puedo cambiar el orden. Si yo a un vector le sumo el opuesto, me va a dar el vector nulo, que se indica así, 0 sub b. Si a un vector le sumo el vector nulo, me va a dar el mismo vector. Después hay distributiva con respecto a la suma de vectores y con respecto a la suma de escalares. También si tengo alfa por b, si tengo una multiplicación de escalares, esto es como si fuese una asociativa, ¿sí? Puedo asociar y puedo poner que el vector b quede multiplicado por b. Después la norma siempre me da 0 si es el vector nulo, ¿sí? O mayor que 0, nunca me da la norma un número negativo. Si les dio algo negativo es porque algo hicieron mal. Si da 0 la norma es porque es el vector nulo. Obviamente que la norma o la medida de dos vectores opuestos es la misma, por lo que dije hoy de vectores opuestos, tienen la misma longitud, ¿sí? La misma dirección, lo que pasa es que tienen sentidos contrarios, pero la longitud es la misma. Y después esta que se llama propiedad triangular, que la norma de una suma de vectores siempre es menor o igual que la suma, pero esta no la usan nunca ustedes, esa propiedad. ¿Tá? Esto de producto escalar, ¿sí? Como no me gusta como está planteado acá, ¿sí? Ahí ese tema lo hice en un archivito. A ver, paren que tengo cualquiera acá. Voy a sacar esto. Ahí. Voy acá. Este archivito. Producto escalar. Ahora empezamos con producto entre vectores. Nosotros vimos producto de un vector por un número, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hasta acá habíamos visto suma entre dos vectores, resta entre dos vectores y producto de un vector por un numerito, ¿sí? Cuando yo quiero multiplicar dos vectores, ¿sí? Hay dos clases de productos. En realidad, productos entre vectores van a haber 3, pero si yo tengo dos vectores, tienen dos productos, el producto escalar y el producto vectorial, que justamente se llaman así, escalar y vectorial. La diferencia fundamental entre esos dos productos es que el producto escalar se llama escalar porque da por resultado un número. O sea, yo multiplico dos vectores y me da un número. ¿Tá? Por eso se llama producto escalar. El producto vectorial es un producto entre dos vectores que me da un vector. ¿Sí? Y después está el producto mixto que se hace entre tres vectores. ¿Sí? Pero entre dos vectores yo tengo dos productos, el producto escalar y el producto vectorial. ¿Sí? ¿Cómo hago, o sea, cómo se define el producto escalar, producto interno, interior o punto? Es una operación, dice, definida sobre dos vectores cuyo resultado es un número o escalar. Por eso que se llama producto escalar. ¿Sí? Es un número real que resulta multiplicar el producto de sus normas por el coseno del ángulo que forman. Esa es la definición, que acá está hecha la demostración.
¿sí? Pero demostraciones después no se toman, ¿sí? Sean U y B dos vectores, dice, y alfa el ángulo comprendido entre ellos, se define producto escalar U por B como la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo comprendido, ¿sí? Y acá está la demostración por el teorema del coseno, ¿sí? Ejemplo, si yo tengo el vector U que tiene 4, 0 y el 3, 3 y el ángulo que forman es pi sobre 4 en grados, ¿sí? Son 45 grados, porque pi en grados equivale a 180. Así que este en grados sería 45 grados. Entonces el producto escalar sería la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo comprendido, ¿sí? Esta fórmula en realidad, la norma de U sería raíz cuadrada de 4 cuadrado más 0 cuadrado, la norma de B raíz cuadrada de 3 cuadrado más 3 cuadrado por el coseno de pi sobre 4. Esto me da, si lo hago todo con calculadora, me da 12, ¿sí? Directamente todo con calculadora da 12, ¿sí? Este producto escalar, en realidad, no lo resolvemos usando esta fórmula. En realidad lo resolvemos usando una fórmula que está en función de las componentes. O sea, teniendo las dos componentes, no es necesario hacer todo esto para encontrar el producto escalar, que eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Hay unas propiedades acá, ¿sí? Y ahora eso lo voy a explicar también. Vale, que quería ver acá, en función de las componentes. Acá, en función de las componentes, ¿sí? El producto escalar se define de esta manera, que ahí está todo demostrado, ¿no? Se define de esta manera, o sea, la X por la X más la Y por la Y más la Z por la Z. O sea, si yo tengo estos dos vectores y quiero hacer su producto escalar, directamente hago 2 por 0 más menos 3 por 5 más 1 por 4. ¿Sí? Y me da 0 menos 15 más 4 menos 11. O sea que el producto escalar entre esos dos vectores me da menos 11. Hoy, en el ejemplo que tenía, ¿sí? Que era este, si yo quiero hacer el producto escalar y me dan las componentes, no necesito hacer todo esto ni necesito tener el ángulo. Hago 4 por 3, 12. 0 por 3, 0. 12 más 0, 12. Y hago el producto escalar en función de las componentes, ¿sí? Esa definición de producto escalar me da esto que dice acá. El producto escalar de dos vectores paralelos y de igual sentido es igual al producto de sus normas. O sea, si yo tengo dos vectores que tienen el mismo sentido, ¿sí? El mismo sentido, vectores paralelos, o sea que están juntitos y tienen el mismo sentido, el ángulo que forman es de 0 grado, ¿sí? Entonces, como el ángulo es de 0 grado, el coseno de 0 da 1. Entonces va a ser el producto de las normas, ¿sí? Por eso U por U es la norma al cuadrado y cuando ustedes vean un archivito, ¿sí? Cuando ustedes tienen que ingresar en máxima para que me haga la norma del vector, ¿sí? Tienen que poner raíz cuadrada de U por U, ¿sí? Porque sale de esta formulita que está acá, ¿sí? Raíz cuadrada de U por U es la norma de U. De ahí sale eso que después ustedes van a hacer con máxima, ¿eh? El producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman dos vectores perpendiculares es de 90 y el coseno de 90 da 0. Así que no importan las normas, vale 0, ¿sí? Y esta es una propiedad muy importante, ¿sí? Para darme cuenta si dos vectores son perpendiculares o no. ¿Cómo hago para saber si dos vectores son perpendiculares o no? Hago el producto escalar, ¿sí? Y veo si da igual a 0 o no. Si da igual a 0, concluyo que son perpendiculares, ¿sí? Si no da igual a 0, serán oblicuos, pero no perpendiculares, ¿sí? O sea, U es perpendicular a B si y solo si el producto escalar da 0. O
Si dice sí, solo sí, es porque si son perpendiculares, el producto escalar da 0. Y si el producto escalar da 0, es porque los vectores son perpendiculares. Por eso es sí, solo sí. Se cumple de izquierda a derecha y de derecha a izquierda la propiedad. Y cuando son versores, usando esas propiedades que dije antes, cuando son versores, yo sé que son perpendiculares los versores. Si yo hago el versor I con el versor J, el producto escalar va a dar 0. El J con el K también, el I con el K también. Si tengo dos versores distintos, el producto escalar va a dar 0. Si tengo dos versores iguales, va a ser el producto de las normas. Pero como las normas acá de los versores es 1, por eso el producto escalar vale 1 si estoy multiplicando dos versores iguales. I por I, J por J o K por K. ¿Sí? Estas propiedades son las que se usan acá cuando yo hago toda esta distributiva y demás y queda justo I por I, I por J, entonces I por I va a dar 1, I por J da 0 y entonces ahí me queda que el producto me queda en función de estas componentes. Esa es la demostración de por qué el producto escalar es igual a al producto de las X más el producto de las Y más el producto de las Z, de las componentes Z. Ángulo entre dos vectores, ¿sí? En el apunte está en función de la proyección. En el apunte no está con esta fórmula, ¿sí? Está con la proyección. El tema es que cuando está con otro tema, que es la proyección, siempre toman el ángulo agudo. Y el tema es que a veces dos vectores no forman un ángulo agudo, forman un ángulo obtuso, ¿sí? Entonces esa fórmula que está en el apunte no me da el ángulo obtuso, me da solamente el agudo. Entonces, esta es la fórmula correcta, ¿sí?, para buscar el ángulo entre dos vectores. Que sería, usando la definición de producto escalar, ¿sí? Luego, estas normas que están multiplicando el coseno, las puedo pasar dividiendo, como son normas, ¿sí?, y son dos vectores no nulos, ¿sí?, los puedo pasar dividiendo sin problemas. Y después, ese coseno, si ustedes lo vieron en análisis, se pasa como arco coseno. Arco coseno sería el ángulo cuyo coseno vale tanto, ¿sí? Yo acá estoy buscando el ángulo entre los dos vectores. Por ejemplo, si yo tengo que buscar el ángulo que forman estos dos vectores, ¿sí?, de acuerdo a la fórmula es arco coseno del producto entre esos dos, el producto escalar, sobre la norma de cada uno de esos vectores. Entonces busqué acá la norma quedaría 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me da 14. Y la norma, raíz de 14. La norma de B sería raíz cuadrada de 0 cuadrado más 5 cuadrado más 4 cuadrado. Me queda raíz de 41. Hago el producto escalar acá, que sería 2 por 0 más menos 3 por 5 más 1 por 4. Me da menos 11. ¿Cómo hago esta cuenta con la calculadora? Voy a hacer Shift cos, abro paréntesis, menos 11 dividido, abro paréntesis otra vez, raíz de 14 por raíz de 41. Cierro, cierro. ¿Vuelvo? ¿Lo repito? ¿Cómo se hace esta cuentita? Esa cuentita es, porque si no ponen los paréntesis, la calculadora les da error, ¿sí? Cuidado como usan la calculadora, ¿sí? Porque si ustedes no ponen paréntesis, les pone shift cos de menos 11 y no existe, entonces les pone error, ¿sí? Y otra cosa, cada vez que usen una función trigonométrica, tienen que tener presente que la calculadora esté en el sistema sexagesimal, que sería que tiene que tener la D de degree, que trabaje con grados, ¿sí? Porque ustedes cuando toquetean la calculadora, por ahí les aparece otro sistema de medición angular, porque la calculadora trabaja con 3 sistemas de medición angular: el radial, el radial o circular, el sexagesimal y el centesimal.
Entonces, a veces aparece una R, a veces aparece una G y a veces aparece una D. Si ustedes quieren trabajar con grados, tiene que aparecer la D. Si no está la D, les da cualquier otra cosa, porque les da el ángulo en el otro sistema de medición angular. Y entonces, perdón. Sí. Acá lo intenté hacer en la calculadora. Sí. ¿Cómo era que tenía que poner? Está Shift, en D. Está en D, perfecto. Sí. Ahora, Shift cos. Shift, segunda función, ¿no? Sí. Shift cos. Abrí paréntesis. Sí. Menos 11. Sí. Dividido. Abrí paréntesis otra vez. Sí. Y ahí haces raíz cuadrada de 14 por raíz cuadrada de 41. Cerrá y cerrá. Cerrá paréntesis. Sí. Creo que si no cerrá está bien porque la calculadora lo cierra al final. ¿Sí? Pone sí, igual. Sí, igual me dio. Bien. Te dio 117,3310. Bueno, ahora apretá la tecla de grado, minuto y segundo, que está por ahí arriba, y ahí te lo separa. Ah, ahí está. ¿Sí? Y te va a aparecer el 117, 19, 52. ¿Estamos? Ok, sí, gracias. Perfecto, de nada, ¿sí? Bien, cuidado con eso, ¿sí? Acá hay otro ejemplo, dice en el triángulo de vértices 2, 3, 4, 3, 1, menos 2 y menos 2, menos 3, 1. Estos son vértices. Ustedes generalmente toman esto como si fuesen vectores. No, son puntitos de un triángulo, ¿sí? Se quiere hallar la amplitud del ángulo B, dice. Entonces, vamos a suponer, ¿sí? Voy a poner acá, archivo nuevo, no guardar. Acá. Vamos a suponer, voy a sacar esto también, los ejes, voy a sacar todo. Ahí. Vamos a suponer que yo acá tengo el punto A, el punto B y el punto C. ¿Está? Voy a poner acá, está visible, el punto A, el punto B y el punto C. ¿Está? Ahí tengo los tres puntitos, pero se retilda. Bueno, y yo acá tengo el triángulo, ¿no? Bueno, no me va a dejar. Ahí, a ver si me lo escribió. Voy a mover. Ah, me lo puse en cualquier lado. Bien, voy a borrar este. Ahí está. Bueno, este vamos a suponer. Sí. Bueno, le puse punto D. Bueno, ese es el punto E. Pasa que me hace cualquiera. Ahí está. Este es el A, el B y el C. Entonces a mí me dice, voy a poner texto y listo. Vale. Un texto. Acá. No. Me hace cualquiera. Saca esto. Acá. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! No. Texto era este. No. Bueno, no quiero. A ver si me lo borra. No. Bueno, este es el B, el A y el C. Decía en el archivito, ¿dónde estoy? Acá. En el archivito decía que se quiere hallar el ángulo B, ¿sí? El ángulo B sería este que está acá. Este sería el ángulo B. A ver si ahora puedo. Ahí. Ahí. B. Cosa. Ahí está. Bueno, este sería el punto B. Entonces, si yo quiero encontrar el ángulo B, ¿sí? Yo tengo que ver cuáles serían los vectores que forman el ángulo B, ¿sí? Y los vectores serían el vector BA y el vector BC. BA y BC. Esos serían los vectores, ¿sí?, que forman el ángulo B. El BA y el BC.
Si yo hubiese tenido que encontrar el ángulo A, los vectores que forman el ángulo A serían los vectores AB y AC. Si quería buscar el ángulo C, los vectores van a ser CA y CB. ¿Sí? Esos serían los vectores que forman cada uno de los ángulos. ¿Cómo hago para encontrar el vector BA? Haciendo extremo menos origen, como dije hoy al principio de la clase. El vector BC, extremo menos origen. O sea, las componentes de BA serían las componentes de A menos las de B. Las componentes del vector BC serían las coordenadas del punto C menos las coordenadas del punto B. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso hago BA, acá está, coordenada del extremo A menos la está todo escrito. ¿Está? Una vez que tengo las componentes, ahora sí voy a la fórmula. Hago el producto escalar de los vectores, dividido la norma, y hago la misma cuentita. Shift cos 15 dividido, abro paréntesis, 15 dividido, abro paréntesis, raíz cuadrada de 41 por raíz cuadrada de 50. Y me da 70 grados, 39 minutos, 9 segundos. ¿Sí? Proyección de un vector sobre otro es la tercera aplicación, y eso está... A ver. No. Y ahí cerré todo. ¡Qué pava! Boh. Suele suceder en las mejores familias. Oh, Dios. Acá. Ahí. Voy a vectores. Acá está proyección de un vector sobre otro. Proyección de un vector sobre otro tienen un videíto, ¿sí? Que hice yo. Ahora ustedes no lo van a escuchar entero. Bueno, tarda en cargarse. No lo van a escuchar entero, ¿sí? Creo yo que no escuchan. ¿Y esto qué es? Ah, una propaganda de Netflix. Bueno, que llegue quien quiere. Bueno, ustedes no están escuchando, ¿no es cierto? No escuchan. Sí, profe. ¿Están escuchando? Que yo digo la proyección. No sé si escuchan eso. A vos sí, profe. El video no, a usted Por eso, el video no. Por eso yo lo voy a ir adelantando. Después ustedes ven todos. Si esto que está acá es la proyección. ¿Sí? Este P sería la proyección del vector B sobre el vector U. ¿Sí? Proyección ortogonal es, ¿sí? El vector B sobre el vector U. Para encontrar, ¿sí? Este vector, ¿sí? Se usa una formulita. Yo acá hice toda la demostración que después ustedes van a estudiar, ¿sí? Van a escuchar, ¿sí? Acá está la formulita, ¿sí? Acá. Vale, ahí. La formulita es esta, que dice ahí abajo. Proyección del vector B sobre el vector U. Es el producto escalar de B por U sobre la norma de U al cuadrado por U. ¿Sí? Una regla mnemotécnica. Si yo quiero hallar la proyección del vector B sobre U por U. Si yo quiero buscar la proyección del vector U sobre B, la de arriba es igual, B por U, pero abajo es B, la norma de B al cuadrado por B. O sea, lo que está, o sea, donde yo voy a proyectar sobre el vector, si voy a proyectar sobre el vector U, acá voy a poner sobre U por U, ¿sí? Si quiero proyectar sobre el vector B, ¿sí? Va a ser B por U. Creo que acá en el ejemplo está. Vamos, acá tengo un ejemplo. Vamos a suponer que quiero hallar la proyección del vector B sobre el vector U siendo U 4,1 y B 2,3, que acá está el dibujito. El vector 4,1 y el vector 2,3, ¿sí? Y quiero proyectar sobre el vector U el vector B. Entonces trazo una perpendicular sobre el extremo de B y esta va a ser el vector proyección. ¿Sí? ¿Cómo hago para calcularlo? Aplico la fórmula. Hago el producto escalar de B por U, ¿sí? Y lo divido por la norma de U elevado al cuadrado por el vector U, ¿sí?
ahí a ver, paren que quise adelantarlo, pero paren. A ver, paren. A ver, ahí está. Me queda 2 por 4, 8, 3 por 1, 3. El producto escalar da 11. En la norma de U queda raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz de 17 al cuadrado, 17. Por 4, 1. 11, 17 por 4, 1. 44 17avos y 11 17avos serían las coordenadas del vector, las componentes del vector proyección, ¿sí? 44,17 es 2 y pico y 11,17, 0,6 aproximadamente, ¿sí? Y esas serían la proyección del vector. Y la proyección del vector, uy, Dios, quiero irme de acá. Paren un poco. Acá, tira anuncios, acá. Quiero salir de pantalla completa. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ahora, paren que vuelva. Compartir pantalla. Ahí. Vuelvo al curso. Proyección de un vector sobre otro. La proyección de B sobre U es distinta a la proyección de B de U sobre B. Y en la formulita vuelvo a repetir que cambia la división. Divido por el otro. Proyección de un vector sobre otro que lo tienen que ver. Y después, ¿sí? Acá hay un cuadro resumen que todavía no está porque lo voy a ver en la clase que viene, ¿sí? Pero quiero ver del cuadro resumen lo que ya vimos. O sea, el producto escalar lo vamos a resolver de esta manera, haciéndolo en función de las componentes. ¿Para qué me sirve? ¿Qué aplicaciones tiene el producto escalar? Estas tres. Me sirve para saber si un vector es perpendicular a otro o no, si el producto escalar da 0, ¿sí? Son perpendiculares. Me sirve para encontrar el ángulo que forman dos vectores y me sirve para hallar la proyección de un vector sobre otro. Esas son las tres aplicaciones del producto escalar, ¿sí? La clase que viene, que no va a ser el martes que viene porque es el día del estudiante, vamos a ver los otros dos productos que tienen, ¿sí? El producto vectorial, el producto mixto, cómo se calcula y para qué me sirve ese producto vectorial y ese producto mixto. ¿Está? Bien. ¿Alguna consulta? No. ¿No? Bien. Profe, Sí. ¿cómo se verificaba si los vectores eran paralelos por medio de la multiplicación? No, para verificar, si vos, suponete, te dice el vector tal y el vector tal, ¿son paralelos? Entonces vos tendrías que, según la definición, encontrar un numerito que multiplicado por un vector te dé el otro vector, ¿sí? Eso es lo que dice la definición, ¿sí? Pero en realidad, lo que vos tendrías que hacer es probar si esas componentes son proporcionales o no. O sea, si existe ese numerito. Entonces, en vez de estar pensando por qué número multiplico, lo que hago es, primera componente de uno, lo divido por la primera del otro. La segunda, dividida a la segunda, y la tercera, dividida a la tercera. De esos dos vectores que tenés, ¿sí? Si tenés de 3 componentes, si tenés de 2, dividís la primera con la primera, la segunda con la segunda. ¿Qué tiene que suceder para que sean iguales? Te tiene que dar el mismo número. Cuando vos dividas primera con la primera, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera, en el mismo orden, ¿no? Si tomás U y B y haces las de B, dividido a las de U, ¿sí? La división de las componentes te tiene que dar lo mismo. Si te da lo mismo, comprobás que las componentes son proporcionales, ¿sí? Y eso, ese numerito que te da, es en realidad el numerito que multiplicás a uno para que te dé el otro, que es lo que dice la definición, ¿sí? Pero yo pruebo si son paralelos o no de esa manera, haciendo la división. Si te da el mismo numerito, y entonces son paralelos. ¿Se entendió?
Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No, profesor. En el apunte tienen que leer todo lo que tienen, ¿sí? Hasta llegar a producto vectorial también, ¿sí? ¿Ah? Lean todo y la próxima clase me consultan si alguien no entendió alguna parte del apunte, porque hay cosas que pasé de largo. Entonces, el martes que viene no nos vemos, ¿sí? Porque ustedes tienen asueto por el Día del Estudiante. Feliz día adelantado para todos. Y recién nos vamos a ver el martes que viene, no, el otro. ¿Ah? Bueno, profe, gracias. Viernes 28. Bueno, profe, gracias. ¿Pusieron en el chat la asistencia? Sí. Pongan la asistencia en el chat. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Gracias. Adiós. Muy bien, nos vemos. Hasta la próxima.